Pero cualquiera. Sí, Primero, no lo hace yo. No, van metiéndose las dos como muy sutilmente. Y el increciendo lo mantengo como la otra vez, como con lupear y con noise o como distorsión. No, yo, ¿Hasta eso? yo haría más limpio. Ya. No pongo pedales esta vez. No, como sostenerlo y ir jugando entre mi y fa y como ir encontrando o desencontrando los tonos del cuenco, ¿cachai? Como ir jugando con eso. No sé muy bien qué va a pasar y me gusta no saber muy bien qué va a pasar, pero tengo amplificadas ciertas partes de los materiales y la idea es como jugar con textura sonora. Ya. Y en la compañía de los cuencos, de la viola y del bajo. Es una improvisación, en verdad. Entonces, esa es la gracia de la improvisación, como que no se sabe muy bien qué va a pasar. ¿Y acá qué instalaste? Acá unas cosas que me fui encontrando, como estos ladrillos, piedra, madera, unos fierros, alambre. ¿Y lo pusiste sensores? ¿Cómo se Son micrófonos de contacto. Dale. Sí, todo amplificado con micrófonos de contacto y para generar textura. Ya. Y tú eres la que, en términos musicales, lo central y los demás van... Claro, como las otras chiquillas, como la compañía de esta textura sonora. Eso. ¿Le pusieron algún nombre? O sea, se llama Cepams y compañía, el proyecto. El proyecto. Ujú. Ya, y el que lo hagan acá, ¿cómo es eso? Me invitaron a este lugar que se llama Patio Sónico y creo que están haciendo como hartas activaciones sonoras acá y esos espacios como que se van activando. Ya. ¿Qué tipo de concierto lo calificarías tú? Como música experimental. Eso, yo obviamente que tomo cierta distancia con eso. No creo que esa sea la única forma, por eso yo siempre he planteado de que trabajar con sonido no significa con el sonido de las cosas, del mundo, del paisaje, no significa solamente trabajar con la grabación o el registro, sino que significa trabajar con el relato, significa trabajar con otros modos, o modos mucho más análogos, como yo construyo con ese material como si fuera una palabra dentro de una sintaxis más compleja, donde confluyen otras cuestiones como el espacio, elementos, objetos. Entonces, no siempre lo tecnológico es lo que me va a dar cuenta de esa experiencia. El que quiera hablar ahí, habla. Usted puede anunciar su programa de radio, Oscar puede tener su discurso, y tú también te van a indicar, te van a pasar el poema, este es tu poema, y tú lo vas a salir a ver, si quieres. ¿Qué te importa lo que no se ve, lo que no se escucha, lo que la ciudad prepotente esconde? Buenas tardes, señoras y señores. Vengo con mi poema.
recuerdos de cuerpo y cara que me admiro para ver quién soy, el reemplazo de momentos de vida con desarreglo, no solamente entumirse y desasumirse de dignidad, y que la comodidad en el amplio sentido, y después de desventura las cosas sobrecogedoras aparecen y otras que podrán aparecer con paciencia y fe. Más que nada un experimento, no tiene mucho el gran mensaje, pero es volver a hacer andar unos trenes que tuvieron un accidente hace como 30 años atrás, quizás 40, y dijeron, los vamos a arreglar. Y los metieron a ese hangar que está allá. Y ahí están todavía destruyéndose, oxidándose. Entonces, queremos hacer el experimento de que en realidad no llevar parlantes ni hacer un concierto, sino que los mismos vagones comiencen a vibrar, hacerlos resonar y hacerlos como si estuvieran andando una vez más. Entonces sacar un poco el espacio de concierto y hacer más que una vivencia, un paseo, puede ser incluso más cinematográfico, pero una experiencia nomás, casi una anécdota. Esto está bajo la etiqueta de un proyecto que se llama Voodoo Chain, que es yo cuando performo música. Durante mucho tiempo que empiezo a ejecutar una obra que su performance en realidad está basada en el codificar y no en percutir, digitar, agitarse, etc. Entonces, es básicamente eso. Tiene una duración aproximada de 30 minutos y bueno, básicamente resume o condensa mi trabajo vinculado a la programación. Visuales reactivos al sonido, interferencias, glitch, trabajo geométrico. En general, la persona trabaja un poco en esa como dualidad, como de elementos extremadamente limpios, vectoriales, con filtros, y lo mismo empieza a suceder en términos sonoros. ¿Vamos a hacer eso de los silencios? Sí, al final. 3 tiempos. 3 tiempos como un segundo. 1, 2, 3. 2, 3. Entonces, el ruido... 3 segundos de ruido, 3 segundos de silencio. Sí, son 2 silencios y luego se apaga. Ruido, silencio, ruido, fin. ¡Bravo! Buenísimo. Gracias.
Yo creo que lo bueno que tiene el arte sonoro es que no está todavía definido. Es ambiguo, se puede explicar de distintas maneras. Sin duda es una cruza entre las artes visuales y la música, pero lo interesante también que tiene es que hay mucha gente que participa del arte sonoro y que trae una formación o una investigación o un interés desde la música y otros desde las artes visuales. Y los resultados son muy distintos, ¿no? Creo que una instalación sonora o no sonora es la coordinación de una serie de elementos, la palabra clave siendo coordinar, que si bien en sus naturalezas individuales o propias pueden no tener nada que ver, en el momento que se ponen en el mismo lugar, arman en el total una nueva figura. Las partes por el todo tiene que ver con que ni una de estas cosas funcionaría sola si no estuviese al lado de otra. Una coordinación súper precisa de elementos, como una especie de orquestación, en el fondo. Como la música hace mucho tiempo que no necesariamente debe suceder en contextos normales, en una sala de conciertos, interpretada exclusivamente por músicos que han sido formados, etc. Mi obra se llama Sinapsis 25 y es un proceso de transducción del el paisaje acústico de la galería llevado a la luz, a lo visual. La instalación, bueno, las instalaciones, porque son todas muy distintas y también tienen características que son muy particulares y propias a ese formato, que no se pueden obtener en otros formatos. Por un lado está este elemento de la puesta en escena. Es algo que no constituye solamente la obra, sino la obra en el contexto en el cual sucede. Lo pensé como un mecanismo de comunicación entre el exterior y el interior. Utilizo el vidrio de la vitrina como una especie de membrana transductora de percepción acústica, el paisaje sonoro, llevado a la dimensión lumínica. La idea es que está en constante proceso de movimiento, porque este es un lugar como galería que está en constante movimiento. El paisaje sonoro de este lugar tiene una diversidad de sonidos, desde personas, transporte, micros, grúas, hay nightclub que funcionan de día, hay fotocopiadoras, ahora se escucha, hay gente trabajando con herramientas. Todo ese paisaje sonoro de alguna manera traspasa este vidrio que es la membrana y lo traduce en una luz. Estaba todo el material de video, estaba todo el material del audio, que venía de la partitura, más el audio que iba a ir en la pieza del suelo, más el audio que viene en la pieza que está colgando. En el fondo, manejar, y más la luz, y eran como un montón de elementos diferentes que tenían que converger acá, pero no porque yo estuviera como diseñando una instalación, sino que porque me interesaba generar una especie de sistema en el cual se controlan las variantes, pero no como por controlar todo lo que suceda, sino que por proponer
en el fondo una experiencia o la posible audiencia que viniera, donde en el fondo estoy como ofreciendo unas reglas del juego. Es como, en este lugar las condiciones cambian. No me interesaba tener esa relación como distante del espectador, espectador-obra, como estamos acá, vengo un rato, la miro y me voy, sino que tuvieran que entrar a un sistema. Y ese sistema tiene una serie de características como en su naturaleza que implican que si uno está acá va a sentir vibraciones que vienen del piso, se te va a afectar la mirada porque hay un juego con las luces entre la luz negra y el rojo que en el fondo te hacen vibrar un poco el rojo de esta secuencia, que van a haber sonidos que van a venir de fuentes diferentes y tienen también naturalezas diferentes. Entonces en el fondo era como plantear y proponer una instancia donde todas las variantes te invitan a un sistema nuevo, a una especie de universo que es único para la experiencia del espacio. Entonces, más que una instalación como en el sentido estético, quizás es una instalación en el sentido de experiencia. Instalé un órgano colgando del Teatro del Puente que estaba suspendido entre el puente y el río Mapocho, y tenía una prótesis sobre el teclado para producir un acorde, una serie de notas de manera continua. Entonces, ¿qué sucedía ahí? Se generaba esta especie de sinestesia entre el fluido del agua, que tiene esta característica de permanencia o de eternidad, con este sonido que a la vez también estaba sucediendo sin detención. Y a la vez se producen fenómenos acústicos súper interesantes cuando uno permanece fijo en un sonido. El lecho del río, por la construcción con las paredes de piedra, empezó a generar rebotes entre las notas, y tú escuchabas como si hubiese alguien tocando una flauta al otro lado del río que estaba improvisando sobre este acorde, pero no había nadie tocando una flauta, ¿no? Es un fenómeno psicoacústico que sucede por esta permanencia del sonido en ese espacio. En el sentido pragmático, la instalación no requiere de un cuerpo, por ejemplo. Por lo tanto, puedes tener una instalación que permanezca y suceda por mucho tiempo y no requiere de la energía de un cuerpo, varios cuerpos para mantenerla funcionando. Sí, la performance es un lenguaje mucho más vinculado al intérprete, a la persona que está realizándolo. La instalación rara vez incluye personas, a menos que tenga como ese carácter de activación dentro de la instalación, pero por lo general la instalación es más bien, o yo lo entiendo más bien desde el lugar de la escultura. Hay como un prejuicio de que el público no se interesa en las cosas y si es que el video es muy largo se van a aburrir y se van a ir. A mí me interesa sobre todo generar una experiencia. Y a mí me parece que el público es más inteligente y más curioso de lo que se suele pensar que es. Entonces, si puede ser que la obra a veces sea un poco difícil o tenga muchas cosas que decodificar, pero eso no significa que no sea una experiencia interesante para decodificar. Entonces no se trata de controlar lo que le va a pasar a la audiencia, sino que de proponerle un tablero de juego. En mi caso no se construye con notas, sino que se construye con notas, se construye con arquitectura, se construye con contextos sociales, económicos, políticos, y mientras más conciencia y equilibrio entre las partes pueda presentar el trabajo, finalmente se convierten en experiencias. Y también los trabajos buscan siempre, que es el afán, digamos, del arte, en presentar experiencias nuevas. Y
cosas que tú no hayas conocido antes, para ver qué sucede, simplemente para ver qué sucede. Ese es el espíritu de la experimentación. Veo cómo se transforma la comuna de Independencia y donde los primeros migrantes eran los peruanos y bolivianos, de repente se llena de colombianos, ecuatorianos y haitianos. Entonces la geografía visual cambia totalmente y los lenguajes y los sonidos también cambian. Y eso me hace entender la película All Johnson como mi matriz para poder trabajar en este proyecto. Les pinto la cara de blanco para hacer el gesto contrario de Al Johnson. Por eso le pongo Johnson al proyecto. Es al revés. O sea, hago de alguna manera que estos personajes que son migrantes de piel diferente a nosotros, los hago que demuestren cómo se ven obligados a cambiar de su sistema, uno, del idioma, de sus costumbres, de su manera de ser, por poder encajar en un sistema de otro país. Entonces por eso lo hago pintarse de blanco. Y ese maquillaje también se empieza a desmembrar y empieza a tener una característica más de zombie y no tan de actor limpio. Entonces le da una mirada más lúgubre. Por eso, de esa manera, entiendo que el mejor espacio para trabajar era una iglesia. Yo me considero una activadora de objetos. Yo soy una pieza más de este ensamblaje sonoro visual, pero a la vez soy como si fuera la batería, soy el flujo conductor de energía. Y al ir activando y desactivando y abarcando el espacio con el trayecto de mi cuerpo, empecé a sentir esa energía que transmite el cuerpo y que es cómplice con las otras personas. Incluir es desde que le echo la cuerda, además que por el contacto se amplifica. Entonces es un momento de energía importante. Escuchar mi cuerpo y hacer conexiones también con mis propios sonidos. Entonces está
desde el sonido de las tripas, la respiración, los latidos del corazón, la voz, todo eso siempre conectado con otras cosas para... Busco conectar, ese es como mi motivo principal, es lograr hacer conexiones, pero conexiones que sí, son como conexiones bastante improbables, pero lo más importante es que son conexiones que se vuelven a desconectar y se conectan con otras y siempre se van conectando con otras, entonces es muy orgánico, es muy como de la vida. Unos tópicos que se me van repitiendo y que los pienso a posteriori de las ejecuciones. Generalmente hago acción, toco en vivo o hay una grabación por ahí y después viene un proceso de reflexión, pensar un poco qué es lo que fue lo que ocurrió ahí y terminando estas reflexiones a veces llego a algunas cuestiones más sencillas o más básicas, que son el uso del material, como los diferentes materiales y sus cualidades físicas finalmente se relacionan. Madera, metal, con plásticos, con polímeros, con gomas más blandas, más duras, aluminios, vidrio. Entonces el material, o ese punto de partida del material me ha dado harto insumo finalmente. Luego las formas, cajas, poliedros, ortoedros, cilindros, etcétera, ¿no? Entonces hay una geometría, entonces materiales, geometría y el espacio termina siendo otra pata generalmente, que se combina, que es como la disposición de los objetos en relación a un espacio que a veces incide en cómo se escucha, si te ponen más cerca de una ventana, más lejos de una puerta, o una esquina del recinto, empiezas a encontrar, o yo empiezo a encontrar cierto cambio, cierto aporte. Entonces, esos tres elementos más una infinidad, digamos, de otros que condimentan o que complementan más bien, son los que finalmente termino, digamos, coincidiendo.